Bueno, yo espero que se lo estén pasando bien con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no se lo van a estar pasando bien si estoy yo aquí? Bueno, es que además hemos hecho un repaso prácticamente de todo. Y ya vamos acabando, ¿no? Sí, nos hemos ido a todas las fiestas de los municipios de nuestra área de influencia. Las más tradicionales. Las más tradicionales. Hemos vivido de cerca momentos buenos, con exposiciones. Hemos tenido el paso de todos nuestros compañeros, que por favor que no nos interrumpan ya más, que estoy cansado. Me dice Marian, me llama, estoy yo cenando, oye, ven aquí a presentar conmigo. Y si yo llevo el pijama y me viene y tal, y aquí yo no estoy presentando contigo nada. Al circo. No seas tan reguilloso, ¿eh? Venga, dale tu cuerpo alegría, Macarena, esta noche. ¿Y qué más? Pero nos faltan los saraos. Nos faltan los saraos. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Los de los saraos. Claro, Todos los saraos. Y yo digo, ahí me voy yo. Y tengo que estar. Bueno, ¿Dónde hay un famoso? ¿Dónde hay un famoso? Desde su casa ha oído sarao y corriendo se ha dejado la cena de Nochebuena. Me he dejado el pavo a mitad. Pero de todos los saraos a los que han ido nuestro compañero Carlos Navarro y Joan Vidal, ¿cuál nos va a traer hoy? Bueno, pues se supone que la gente está cenando en estos momentos, ¿no? Pues yo, si os parece, vamos a recordar aquella inauguración del famoso restaurante de comida oriental Thai Garden, que se inauguró en Valencia, ahora no recuerdo hace cuántos meses, pero vamos, este año seguro. Oye, Carles, oriental. antes de pasar a esa comida oriental, no continuéis hablando de comida porque es que yo no he cenado, yo no sé vosotros. Yo te he traído un poco de turrón del duro, si quieres. vale. Como en Del Telesiete duro. como estamos así, no tenemos ni catering ni tenemos nada, si es que esto no puede Bueno, ser. Carles, Dime. que han sido muchas noches de sarao con nuestro compañero Joan Vidal, que desde aquí le quiero lanzar un beso muy grande, que no ha podido estar con nosotros esta noche, pero estos dos, da igual que sea a las 3 de la madrugada, a las 2, a la 1, el domingo, el que sábado. ellos se van donde haga falta, Marian, que se van donde haga falta. Si Coge no, la cámara y la mochila de todos no tienen problema. los sitios donde habéis ido. ¿Destacarías alguno que te haya llamado especialmente la atención? La Mostra de Valencia y la entrega de los premios Turia. Por Eso la no los tenemos puestos hoy en la escaleta. Mañana, chaval, mañana. ¡Qué listo! Por la cantidad de famosos por metro cuadrado que habían en ambos dos eventos. Y ahí no tenéis ojos suficientes para... Que va, ni ojo, ni mano, ni boca, no teníamos de nada. Ay. Suficientes. Bueno, pues ya les contaré, porque mañana será Carles Navarro el que se sienta aquí en esta silla, el que presente ese programa especial de Navidad con los mejores momentos también del 7 de enero. Bueno, Carles, ¿qué das paso tú al vídeo de...? Al Thai Garden. Pues nada, que yo les ofrezco un menú oriental de la mano de nada más y nada menos que Marisa Paredes y Beatriz de Orleans. Barcelona, Madrid, México, Casablanca y Sao Paulo ya albergan estos espacios. Se trata de Thai Garden, que esta noche inaugura en Valencia. Tu eres més de menjar oriental o apliques a la cuina mediterrània algun toc oriental o eres més mediterrani quan estàs així i el tall el busques quan eixes fora? És que jo crec que nosaltres tenim molt que veure, així a València tenim molt que veure en tot l'oriental. La base del menjar d'ells, imagina't, és aus, arròs, espècies, estem en la ruta. Quizá l'únic que es diferencia un poc més és en el picant i encara així a la zona d'on jo soc, que és l'Albufera i tot això, el picant també el gastem prou. N'hi ha moltes coincidències. ¿Y qué tiene este lugar, qué tiene el Thai Gardens para que se reúna aquí lo más granado de la sociedad valenciana? Pues la verdad porque es bueno, ¿eh? Si conoce los otros, yo he ido a los otros. Entonces es muy bonito, la comida es buenísima, la atención ideal. Nosotros cumplimos un cumpleaños de Maribel, fue allí, pues salieron todos a cantarle, bueno, fue genial. Tienen detalles que en otros sitios no los tienen. ¿Qué es lo que más te sorprende del mundo oriental, de Tailandia en La particular? atención, la educación, la corrección, o sea, todo eso, lo que tienen, ese que tienen, me encanta. Ese calor humano que allí también existe. Exacto, es lo que te quiero decir. Sobre todo un calor humano, pero correcto. ¿Sabes cómo decirte? Te ves como si fueras una persona muy importante. Te trata muy importante y eso es muy bueno. Tú lo eres, presento, eres Oye, importante. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. ¿Pero qué tiene la comida tailandesa de especial, sobre todo en Thai Gardens? ¿Por qué este sitio es tan especial? Porque primero que es muy sano, porque no hay nada de grasa, de salsa, es muy natural, es riquísimo de sabor, las cantidades son más pequeñas
son muy refinados, es distinto. Yo creo que una de las grandes diferencias entre la cocina occidental y la de ellos es que es muy importante la decoración. Mira, nosotros, digo nosotros porque bueno, los españoles franceses nos gusta muchísimo un buen solomillo con patatas fritas, pero nunca colocamos las patatas fritas de una manera que fuera decorativo, pues ellos lo hacen. Es decir, que la importancia de la decoración, de cuando te traen el plato, es toda una tradición y es delicioso, ¿eh? A mí me encanta. Oye, yo aquí veo mucho lujo, un lujo tailandés. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo solo he podido coger una copita y nada más, o sea que... Yo lo decía porque la imagen que yo tengo de ti igual es equivocada, ¿no? Pero es más alternativo, ¿no? Una persona como más de ir por casa, digamos así. Aquí está toda la high society. ¿Te ves cómodo? Si te das cuenta, creo que somos los primeros que nos vamos, sí. Pero no porque no queramos relacionarnos, sino porque somos a lo mejor de un ambiente diferente, sí. ¿Uno se puede inspirar con la comida tailandesa para crear una buena colección de diseño? Uno se puede inspirar realmente con la comida tailandesa y también sin la comida tailandesa, porque la inspiración depende de cada uno. Yo particularmente no me gusta mucho comer y procuro siempre estar inspirado. Curiosidad personal. En muchos de tus personajes das una imagen muy de sufridora. ¿Tú sufres también? Marisa Paredes sufre. ¿En la vida real? Bueno, más bien encarnando el personaje. Si uno se mete tanto en el papel que acaba sufriendo también. A ver, hombre, si tienes que sufrir es muy difícil que no sufras y dar la sensación de que estás sufriendo, ¿no? Pero una vez que te metes en el personaje, no sufres tú, sufre el personaje. Eso es bastante práctico. Claro, porque... No. Y por último, ¿has sacado tiempo esta noche para venir hasta aquí? Mira, el Thai Gardens es un espacio en el que yo he pasado muchas tardes, muchas noches en Madrid, con muchos amigos, desde Pedro Almodóvar hasta, no sé, hablo de Pedro porque todo Dios lo conoce, entonces bueno, hemos celebrado allí cumpleaños, fiestas, estrenos. Emilio es un personaje entrañable que yo conozco desde París, o sea que he vivido prácticamente todos sus Thai Gardens. El único que no conozco es el de Sao Paulo, pero todos los demás los conozco. No podía faltar a este, o sea, vengo del rodaje un poquito cansada, pero llena de ilusión, o sea, tenía muchas ganas de estar aquí, de estar con los amigos, de estar con Emilio y de apoyarlo. Bueno, Marian, seguimos hablando de comida, lo siento, ya sé que has comentado que por favor que no comentáramos más la palabra comida porque te mueres del hambre, pero ahora vamos a pasar de comida oriental a la comida más tradicional, y no es la paella. Ah, ¿no es la paella? No es la paella. Pues en la Comunidad Valenciana, bueno, se me ocurren muchísimos arroces, fideuàs... A ver, venga, va, que no tenemos tiempo. Alipebre. Alipebre. Se dice alipebre, ¿no? Alipebre. Alipebre en valencià. Si es que uno es que no tiene ni idea de A nada. estas horas de la noche, con el estómago vacío. Pues alipebre. Alipebre. El alipebre. ¿Cómo se cocina un buen alipebre? Marian, ¿tú lo sabes? Pues unas angulitas, unas patatitas, bueno... Pues nada, que nos fuimos hasta Catarroja. Hombre, hasta la cuna. Catarroja, como tú dices, sí, la cuna del alipebre, para descubrir cómo se preparan estos platos tan exquisitos y tradicionales. L'Escola de Capatassos de Catarroja va acollir aquest cap de setmana el concurs internacional d'allipebre. Avui a Catarroja es menja allipebre i és que la localitat celebra el seu tradicional concurs d'aquest plat tan típic, així que agafen pa, vi i bon profit. 156 concursants participaren en aquest certamen que gaudeix d'una gran importància a la comunitat. El bon oratge va permetre als 3.000 ciutadans gaudir d'un dia en família o amics en l'entorn de l'escola de Capatassos i sobretot degustar l'allipebre que l'Ajuntament va repartir a tots els assistents. Una cassola per a la que es va utilitzar 280 quilos de pebre, 280 quilos de creïlla i 60 llitres d'oli.
Però voleu saber com es fa?